Egunon, hablemos un poco de Ecuador, a pesar de que no sea un tema de los que pueda denominarme especialista. Pero hay un canal que sigo de un muchacho que estudió en Francia, pero que es originario, según creo, de Ecuador, como es Hipótesis de Poder, que evidentemente tiene bastante predicamento, porque tiene prácticamente 900.000 suscriptores en su canal de YouTube, pero hacía una reflexión acerca de la situación que está viviendo Ecuador, que me parece pertinente y que quiero administrar bajo mi punto de vista y bajo mi humilde cedazo de responsable de ser licenciado en ciencias políticas, especialista en análisis político y en relaciones internacionales. Como tal, digamos que no se está poniendo el foco en Ecuador porque hay otras prioridades, ya sea el asunto de Extremo Oriente, el asunto del Golfo Pérsico y, por supuesto, la invasión y agresión imperialista de Rusia sobre Ucrania. Por lo tanto, lo de América Latina, Hispanoamérica, Iberoamérica, queda un poco a rebufo de las noticias internacionales en las que ya ni siquiera importa la guerra civil que están librando los tigraínos y los oromos y otras etnias en el ámbito de Etiopía, cuando le dieron al primer ministro hace no tanto el premio Nobel de la Paz, en un país aparentemente estable y que podía haber sido foco de irradiación de prosperidad en el cuerno de África, ya acabó por implosionar y desencadenar una situación de conflicto interno que es bastante sangrante. Pero estamos hablando de Ecuador, y pareciera que en la relación histórica reciente ha habido momentos de estabilidad e inestabilidad, siempre con la pérdida hace ya más de 22 años de la moneda ecuatoriana, siendo una economía dolarizada. Por lo tanto, esta situación también tiene su influencia a la hora de establecer los niveles socioeconómicos o de precios o de las relaciones de la economía con el poder. Por lo tanto, no pueden tomar todas las decisiones. Es una forma sui generis de relación como un país de la Unión Europea respecto al Banco Central Europeo, con la diferencia de que ellos no pueden tomar decisiones en el Banco Central estadounidense, es decir, la Reserva Federal. Y por lo tanto, cuando se establecen estas diatribas, porque la CONAIE, bueno, creo que se llama así, la entidad, el cártel de defensa de los derechos indígenas, que son un 15%, son un 15%, pero están bien estructurados, bien organizados y tienen mayor altavoz, mayor repercusión de lo que su nicho poblacional en el conjunto de la población de Ecuador daría para establecerse. Ciertamente Ecuador ha tenido momentos difíciles, complicados, por ejemplo, la crisis del año 2000, en donde cristalizó las dificultades de los años 90. Creo recordar que por ahí estaba un presidente llamado Abdalá Bucarán, las diferencias y tensiones entre Guayas, Guayaquil y el entorno de Quito, a pesar de ser un país pequeñito, pero también puede haber tensiones territoriales en países pequeños, como para no tenerlas en países grandes como pueda ser el Estado español, del que se independizó en el siglo XIX. Un territorio que se llama Ecuador, simplemente por aquella misión que a finales del siglo XVIII iba a establecer si Newton o Descartes tenían razón respecto al achatamiento polar o achatamiento ecuatorial, cosa que se resolvió favorablemente a un achatamiento polar, pero tan breve como para no diferenciar una bola de billar de un planeta llamado Tierra respecto a su esfericidad. Pero bueno, no estamos hablando del asunto de la esfericidad de la Tierra, sino del Ecuador como entidad jurídico-política en la que ha habido dificultades en la administración del Estado, y esas dificultades han venido por una no plenitud de democracia
Y esa situación tal vez ha influido en que grupos contestatarios de la situación previa, de décadas anteriores, que acabó por llevar a Rafael Correa a la presidencia, pero luego hubo dificultades en las que fue encausado, fue limitado su derecho a la participación política, tuvo que largarse al extranjero, participar a través de interfectos, y hubo tres grupos en las últimas elecciones presidenciales. El grupo de Guillermo Lasso, que obtuvo la presidencia en la segunda vuelta, legítima y democráticamente. A veces hay que recordar estas cosas. Legítima y democráticamente, el voto de los ecuatorianos pasó de un 23% en la primera vuelta a un 50 y pico la segunda vuelta frente al candidato indígena. Sí, porque hubo el candidato correísta, siguiendo la estela de Luis Arce, presidente electo en Bolivia, mm, y después un candidato indígena, y el candidato correísta, el Guillermo Lasso, y el candidato indígena. Afortunadamente, la democracia resolvió la cosa pacíficamente, y el candidato que el pueblo eligió fue Guillermo Lasso. Pero estas cosas a veces pareciera que son cosas de izquierda y derecha. Pero como decía en los dos últimos vídeos respecto a esta crisis y en hipótesis de poder, esto de lo que está pasando con la CONAIE, con el ámbito de Guillermo Lasso, ya se lo hicieron al presidente Rafael Correa. La idea de que ellos son importantes y necesarios a la hora de estructurar las políticas públicas, y que si ellos dicen que la gasolina tiene que estar a tal precio, hágase sin más, ¿eh? Porque a Rafael Correa le hicieron un listado muy breve a Guillermo Lasso, le están haciendo un listado de 10, y me parece un chantaje inaceptable, de la forma más sencilla de decirlo. Pero, evidentemente, si la respuesta a una negativa a cualquiera de los puntos, por lo tanto, no es negociable la lista de 10 puntos de reivindicaciones de estos grupos indígenas, entonces significa que no solamente que sea un chantaje inaceptable, sino que sería un posible intento de golpe de Estado, porque la solución sería remover al presidente de la República. Sin paños calientes, sin moción de censura, sin nada. Simple y llanamente porque como no cumples con lo que te hemos exigido, piensen en un secuestro. Alguien que secuestre el país como si fuera una persona y llama a la policía y le dice queremos estas exigencias, y si no se cumplen, le pega un tiro al rehén. Y no puede ser que ese sea el nivel de hacer marchas para la toma del Palacio Presidencial, amenazas de este tipo. Otra cosa es que los seguidores de Rafael Correa ya han decidido asumir la propuesta en tanto en cuanto beneficiosa, porque va contra un presidente que no es correísta, y eso signifique que vayan a subirse a tratar de cabalgar el tigre, y a saber eso cómo acaba, porque son situaciones complicadas esto de tratar de cabalgar el tigre, porque otros lo han intentado y han acabado devorados, y la historia está trufada de gente que creía que podía tomar lo salvaje, lo impetuoso de una fuerza que podía ayudarle a recuperar o tomar el poder. Esto, como digo, no suele salir bien, pero pareciera que los correístas ven en esta situación la última posibilidad de tomar de alguna manera el poder de vuelta en Ecuador, bien para un subalterno, bien para el jefe supremo, Rafael Correa. Pero es eso, los de la CONAIE, el grupo este, en verdad, ¿qué es lo que busca? El ordenamiento jurídico establece que la ley no solamente es la ley, sino la forma en la que se hace esa ley. Y los consensos básicos dentro de un sistema democrático deben establecer que cuando se quiere cambiar alguna política pública, esta debe de hacer un camino estructurado en base a un ordenamiento jurídico, porque no vale que una política sea buena o mala según la percepción de algunos o de otros, sino
la forma en la que se implemente debe de estar estructurada para evitar cualquier tipo de arbitrariedad, de imposición. No por ser una política denominada buena, debe de establecerse como prioritaria y saltarse los cauces, porque eso significaría que cualquier otra política debería de poder competir en igualdad de condiciones y utilizar esos otros cauces, con lo cual el sistema jurídico político implosionaría y sería bueno, un sistema anárquico donde el más poderoso tendría la capacidad y en verdad, debe de entenderse y reconocerse que la ley y las normas protegen al más débil. Porque el poderoso, ya sea quien sea, no vas a identificar quién sea el poderoso en Ecuador, pero el poderoso ya tiene poder por esa situación de privilegio que puede tener, ya sea por sistema económico, por posesiones, por influencia, sea la que sea. Pero el menos poderoso, el pueblo, requiere de esas normas, de esas leyes, de esas instituciones, para que nadie se ponga encima de nadie, y porque nadie es más que nadie. Por tanto, es interesante esa reflexión que hacía el canal Hipótesis de Poder en esos dos últimos vídeos, en tanto en cuanto situaciones como la que aparentemente ha tenido que vivir y está viviendo y va a seguir viviendo el gobierno de Guillermo Lasso, es una situación que ya vivió Rafael Correa, a pesar de que ahora pareciera que quiere cabalgar el Tibre y asumir esa situación de inestabilidad promovida por los indígenas para tratar de derribar el gobierno legítimo de Guillermo Lasso, lo cual es evidentemente un error, porque seguro que hay mecanismos para impugnar cualquier posibilidad de circunstancia del gobierno de Guillermo Lasso. Pero es que, además, las políticas públicas que establece una cierta subvención a la gasolina y evidentemente eso significa problemas para la economía doméstica de mucha gente, sea indígena o no, está incardinada dentro de un proceso global e importante en la economía internacional y del Ecuador, referida a que no se puede seguir subsidiando una serie de motores de implosión en su concepción tradicional, tanto en cuanto la situación del medio ambiente es la que es. Se podrá discutir si está más o menos influida por el cambio antropogénico, pero evidentemente el cambio climático existe y esas soluciones respecto al tránsito a otra economía y a otra forma de movilidad es un elemento que está asumido también por los diferentes gobiernos del Ecuador y eso significa que hay que seguir tomando una serie de medidas para ir incardinando una equiparación del sistema de precios y de subvenciones respecto a los hidrocarburos, que es el más favorable de toda América Hispana. Y por lo tanto, era un elemento que había que tocar. Pero parece que cualquier gobierno que toque este tema va a ser susceptible de estas situaciones cuasi golpistas. Lo cual, evidentemente, favorece mm, un sistema de inestabilidad por unas políticas que en definitiva pues hay que hacer en algún momento porque son una rara avis en el marco general y para explicarlo pues invito a acudir precisamente al vídeo de Hipótesis de Poder que lo explica de una manera mucho más profunda, pero evidentemente desde un punto de vista de cambio climático y de globalidad y de toma de decisiones de los diferentes gobiernos, ya sea del propio Ecuador como de signo parecido en el resto del mundo, tiene que entenderse que estas políticas deben de hacerse por muy dolorosas que puedan ser, porque evidentemente un coste actual de tomar este tipo de decisiones es bastante menor, con lo dolorosas que puedan ser, de postergar la toma de decisiones y hacer un Mariano Rajoy de que no tomar una decisión también es tomar una decisión y postergarla significa que acabe por pudrirse y ser en cierta medida irresoluble o tener que ser un objeto de cirugía
vital, y que el cuerpo sajado pues acabe por supurar y gangrenar. Esto es algo que es un riesgo, dejar las políticas que hay que tomar ahora para el futuro, además de evidentemente ir acumulando déficit y deuda pública, lo cual siempre es un problema grave para los economistas, cosa que yo no soy, que soy un politólogo. Pero bueno, aquí está una especie de reflexión en tanto en cuanto, para mí, la democracia y la ley no solamente es la forma, sino también el fondo, no solamente es contenido, sino también es continente, no solamente es el bienestar de una normativa, sino también cómo se ha llegado a esa normativa y la institucionalidad, las instituciones, las formas democráticas en las que medio y fin deben de estar en consonancia con un pensamiento que parece haber sido evaporado de esta colectividad indígena que ponen encima de todo en el frontispicio la consecución de sus objetivos y están dispuestos a sacrificar todo lo demás, ya sea la convivencia, ya sea el sistema democrático, ya sea absolutamente todo. Y eso es un error estratégico del que seguramente al tiempo el pueblo de Ecuador, si lo sigue, si sigue a estos loquitos descerebrados, acabará por pagar las consecuencias, por lo menos bajo mi humilde punto de vista. Y sin más, es que ricasco, agur bat, beti jepen.